Acción. Y esta semana, el miércoles, estábamos hablando acerca de un tema donde podíamos sentir que Dios venía y nos traía paz, venía y nos traía un remanso a nuestras vidas. Y ahora vamos a hablar acerca de Adán y vamos a hablar también de Jesucristo, que es lo que se conoce como los dos Adanes. Dice, y vamos a ver cómo empezó todo, ¿sí? Y realmente el propósito de Dios era tener una relación con el hombre plena desde el principio, ¿verdad? Pero por cuestiones de que el hombre no pudo, pues Dios tuvo que hacer ciertas modificaciones. Y vamos a ir en Génesis capítulo 1, versículo del 28, del 26 al 28. Dice de la siguiente manera: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, fíjese, en el mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra. Entonces, si usted se fija, Dios le da el dominio al hombre sobre el mar, sobre los cielos y sobre la tierra. Porque acuérdate que Dios, dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Entonces Dios le estaba dando la oportunidad al hombre de que funcionara de una manera semejante a Dios. Y dice que varón y hembra los creó y los bendijo. Dice, vemos en la historia de Génesis, en el capítulo 2 vemos que los puso en el huerto.
Dice, y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, así como por Adán todo se echó a perder, a través de Jesucristo todo es restaurado. Entonces, por un pecado, todos fuimos considerados pecadores. Pero por uno que obedeció, ahora todos somos presentados justos delante del Padre, que es la justificación, es lo que hablábamos la semana pasada. El 16 dice, con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero por el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, por Jesucristo, los cuales reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres les es justificada la justificación de vida. Perdón. Dice 19, porque si como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley es la que nos juzga y lo que nos da la conciencia del pecado. Porque dijeron, no matarás, entonces ya sabes que matar es malo. No adulterarás, ya sabes que adulterar es malo. No robarás, ya sabes que robar es malo. Entonces la ley no te trae la salvación, solamente te enseña que estás en pecado. Entonces no podemos ser salvos a través de la ley, porque ese no era el objetivo, que nosotros fuéramos salvos a través de la ley, sino que seamos salvos a través de la gracia. Dice el 21, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Si tú te fijas, vamos avanzando cronológicamente en el libro de Romanos. Estamos viendo esto de una manera expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Anoche platicábamos acerca de Romanos y decíamos, si hoy yo no trajera nada que predicar y nada más me subiera y abriera la Biblia y leyera la Biblia, eso sería suficiente. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre hace su función. Entonces, cuando tú y yo estamos empezando a leer, lo que nosotros estamos leyendo tiene que venir a causar un efecto de gloria en nuestra vida. Algo que parece sencillo, algo que parece simple, realmente se convierte en tu salvación. Realmente se convierte en lo que le da destino a tu vida, en lo que le da propósito a tu existencia. Entonces vemos en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice que ahora somos justificados por Cristo y hemos muerto al pecado. Y la primera pregunta es muy interesante. Dice, ¿qué pues diremos? Aquí viene y desarma todo el argumento que nosotros usamos como para justificar el pecado en nuestras vidas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Porque muchas veces hemos oído, ¿sí? No, es que yo puedo pecar, a cabo que la gracia de Dios viene y me alcanza. La gracia de Dios viene y me justifica. Jesucristo me perdona por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. O sea, y se oye muy bien, pero tenemos que entender que aquí dice Pablo, o sea, de ninguna manera. No lo dije yo, lo dijo Pablo, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aquí hay una confrontación no para la persona que no conoce a Dios. Aquí hay una confrontación para aún los que ya conocemos a Dios. ¿Podemos seguir viviendo en pecado? No. Tenemos que empezar a entender que nosotros somos responsables de guardar nuestra vida con un estilo de vida que agrade a Dios y que
pueda mostrarle al mundo y dar testimonio de lo que Jesús es en nosotros. Como paréntesis, yo quiero que tú entiendas, nosotros somos una iglesia que se llama Nuevo Pacto y platicamos de eso, cómo es cuando Dios te da ese nombre, o a una iglesia, ¿por qué le da ese nombre? Y veníamos a entender, ¿sí?, que Dios nos dio ese nombre porque ahora nosotros vivimos en este tiempo como un nuevo pacto. No te podemos estar viviendo con cosas que estamos acarreando o trayendo del pasado, hablando religiosamente, ¿sí? Y dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Acuérdate algo importante, el bautismo, ¿sí? ¿Qué representa el bautismo? El bautismo es una representación. Cuando tú desciendes al agua, mueres. El bautismo tiene que ser por inmersión, tienes que ser sumergido completamente. Dice que cuando Jesús murió, dice que descendió a la muerte, ¿sí? Esto es igual. Cuando tú eres bautizado, desciendes a la muerte. Pero después sales, resucitas. Y entonces vamos a ver a qué morimos, pero también vamos a ver a qué resucitamos. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, aquí no lo explica más detalladamente, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que nos levantó de entre los muertos. Pablo está haciendo aquí una pregunta muy retórica, o sea, muy bien dicha, cuando nos hace la pregunta al principio, vamos a permanecer pecando, ¿sí? Dice el argumento de que la gracia no nos da licencia para pecar. Perdón, la gracia no nos da licencia para pecar, sino todo lo contrario. La gracia nos da motivos para esforzarnos para vivir una vida santa, como dice la palabra de Dios en Romanos 6:2. Pablo está pidiendo que analicemos nuestra propia vida y reflexionemos sobre nuestras acciones cuanto a nuestra relación con Dios. Pablo te dice, ¿sabes qué? Ya Jesús te perdonó, ya estás en la gracia, no puedes estar viviendo como te dé la gana, tienes que empezar a hacer ajustes y cambios. ¿Por qué? Porque hay veces que hacemos lo que nos gusta hacer, y Pablo lo dice más adelante, dice, hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay una lucha interna con dos personalidades, con dos naturalezas. Y dice Romanos capítulo 6, 5 al 8, porque si fuisteis plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. 6. Siendo esto nuestro viejo hombre, aquí ya menciona un viejo hombre. Si hay un viejo hombre, pues también hay un hombre nuevo, ¿verdad? Entonces, dice, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Dice, pero el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos juntamente con Él. Y aquí me llama mucho la atención porque cuando dice viviremos juntamente con Él, no se está refiriendo a que el cielo. No se está refiriendo a que un día vamos a vivir allá juntamente con Él. No, está hablando de nuestra manera de vivir. O sea, ya no, hoy cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú ya no estás viviendo solo. O sea, ya tu hombre pasado, tu hombre viejo se murió. Dice, no, es que yo soy así y que mi familia era así y que yo era bien entrón y que yo soy bien esto. No, ya se murió. Pero ahora resucitó a alguien que ahora es una naturaleza donde ya no eres tú. ¿Sí? Acuérdate que tú te ves al espejo y te ves tú, pero realmente ahora Jesucristo está en ti. Ahora vas a vivir juntamente con Jesucristo.
¿sí? Entonces es una sinergia donde nosotros ahora tenemos que estar viviendo de acuerdo a como Él nos dice que nosotros tenemos que vivir para este tiempo. Romanos 6, del 9 al 11, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Si la muerte ya no puede con Jesús, porque la muerte representa el pecado. Si la muerte ya no puede con Jesús, significa que tampoco ya no puede con nosotros. Entonces, nosotros ya no tenemos justificación para seguir batallando con los mismos problemas, pecados o errores o hábitos con los que hemos estado batallando toda nuestra vida. Yo con esto estoy destruyendo todo lo que tú tienes para justificarte. Para decir, no, es que yo lo hago esto por esto, yo lo hago... No, ya no. O sea, tienes que morir y tienes que renunciar a todo eso que antes tú disfrutabas, la forma de vida anterior. Dice el 10, porque cuando murió el pecado, murió una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Dice, por todas. Una y para siempre. Ya se acabó. Mas cuando vive para Dios. Dice, así también vosotros. Tú no puedes estar diciendo, no, es que yo tengo una lucha interna. Ya no tienes una lucha interna, te estás engañando tú solo. O sea, ya el pecado ya murió en ti. O sea, ya tú y yo tenemos que empezar a decir, espérate, o sea, otra vez es lo mismo. Ya no. Pero tiene que existir en ti una determinación a que esto se haga una realidad en tu vida. Dice Romanos 6, 12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. Reine sabemos que viene de algo donde tiene el control de tu vida, donde tiene el dominio de ti, donde tiene el gobierno de ti. Entonces el pecado ya no puede reinar en ti, ya no puede dominarte, ya no puede gobernarte, ya no puede estar viviendo en ti. Dice, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Es un anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales alejados de deseos espirituales. Entonces, ponle tu nombre. O sea, tú decides, o sea, eso que te dije, ¿qué significa? ¿Sí? O sea, con lo que tú dices que estás batallando, con eso tienes que determinarte a que eso ya no va a reinar en tu vida. Hay cosas que yo digo, ¿sabes qué? O sea, yo estoy jugando. Estoy jugando. ¿Por qué? Porque cuando quiero reconozco que ya Jesucristo vive en mí, que esto ya no va a ser. Pero cuando quiero, lo permito poquito. Eso tampoco puede ser. Entonces, aquí está hablando Pablo muy claro y muy derechito, que tenemos que entender, fíjate, dice 11, ni tampoco presentaréis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo lo que tú representas ya no puede servir al pecado. Ya no puede servir a lo que antes te gustaba, a lo que antes te movía. Ahora tiene que ser instrumento para la gloria de Dios. Ahora tiene que ser instrumento para los planes y los propósitos de Dios. Dice el 14, porque el pecado no se enseñorea más en vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no te daba salvación, no te daba justificación, solamente te decía que estabas mal. Pero la gracia es la que te da la salvación y la justificación a través de Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo tenemos la conciencia que estamos viviendo en la gracia, tenemos que ser convencidos que cada día esos pecados que vivían en nosotros ya no pueden morar, ya no pueden ser parte de nuestra realidad, parte de nuestra existencia. Dice, como ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia,
vemos en Romanos capítulo 7, en adelante, en el 4 al 6, ahí hace una analogía acerca del matrimonio. Y explica, dice, cuando un hombre y una mujer están casados, están sujetos a la ley del matrimonio. La mujer está sujeta a su marido. Y dice que si una mujer o un hombre se va con otra persona, estando el otro vivo, comete adulterio. ¿Por qué? Porque están bajo la ley, ¿sí?, del matrimonio. Pero cuando el esposo muere, entonces la mujer queda libre de esa ley y se puede unir a otro hombre y no es contado como adulterio. Entonces, dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Como ya está muerto a la ley, ya estamos muertos al pecado, ya estamos muertos al hombre viejo, ya no tenemos compromiso con él. Ahora adquirimos un nuevo compromiso. Y dice, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Ese otro es Jesucristo. Dice, el que resucitó de los muertos a fin de llevar fruto para Dios. Porque mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley obra en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellas que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hoy estamos viviendo en un nuevo régimen. Hoy vivimos en un nuevo estilo de vida y ese régimen es a través del espíritu. Ya no es a través de la ley, ya no es a través de nuestro esfuerzo, ya no es a través de nuestras obras, ya no es a través de nuestra habilidad, de nuestro alcance. Ahora todo es a través del Espíritu. Pero tenemos que entender que esto es superior que lo anterior. Entonces, cuando nosotros entendemos que esto es superior que lo anterior, o sea, ya no disfrutamos estar pecando. Ya no disfrutamos estar haciendo lo que hacíamos antes. Hoy nosotros venimos en la convicción de que nuestra vida tiene que ser diferente. Y no es como para sentirnos así como que tristes o amargados o defraudados, sino todo lo contrario. Y nos vamos avanzando y vamos a Romanos capítulo 8. Y el versículo 1 es de los preferidos para todos. Pero casi todos nos gusta la primera parte. Pero la segunda parte no la sabemos muy bien. Dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Eso está muy bien, ¿verdad? Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Pues pregúntese usted mismo. ¿Por qué? Porque usted sabe en qué cosas de las carnes usted anda. Yo soy responsable en las que yo ando, pero usted es responsable en las que usted anda. Pero ahora somos responsables de empezar a dejar eso para empezar a vivir en el Espíritu. Y lo dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo semejante de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entendemos que el sacrificio que hizo Jesucristo viene y echa a un lado todo lo anterior. Y ahora empezamos algo nuevo en nuestra vida. Tenemos que empezar a vivir algo diferente. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué está pensando usted ahorita? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Qué están pensando? Yo creo que tienen que orar ahorita por usted. ¿También se lo siento, hermano? Ok. Dice que cuando nosotros estamos viendo, analizando nuestros pensamientos, nosotros podemos analizar y podemos evaluar dónde estamos situados. Si estamos situados viviendo en la carne o si estamos viviendo en el Espíritu.
y no hay un término así como intermedio. ¿Es un lado o es el otro? ¿Ok? 8. Dice, y los que viven según la carne, ¿no qué? No pueden agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Entonces empiece a analizar en qué cosas de la carne usted y yo estamos todavía ahí metidos. ¿Ok? Lo que usted crea que es necesario empezar a ajustar, ajústelo. ¿Sí? Usted no se preocupe por lo de alguien más. ¿Sí? Porque es bien fácil decir, yo sé en qué tiene que cambiar mi esposa. Yo sé en qué tiene que cambiar mi hijo. Yo sé en qué tiene que cambiar mi esposo. Es más, yo sé que tiene que cambiar el pastor. ¿Sí? Pero no, usted no se preocupe por mí. Usted, voy a trabajar en mí. Yo voy a hacer lo que yo sé, lo que tengo que hacer. Usted preocúpese por usted. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice el 9, mas vosotros no vivéis según la carne, sino el Espíritu. Y si en el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que entender que no vive solo, no vive solo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tú vives solo? Pues haces lo que tú quieres de la casa, ¿verdad? Si quieres la regla, si quieres no la regla, si quieres, ¿sí? Pero cuando vives con alguien, ¿qué pasa? Si es tu mamá o si es tu esposa, hey, levanta eso, levanta el otro, saca la basura. ¿Por qué? Porque ya no vives solo. O llegas tú de tu casa y encuentras, oye, todavía no está limpia la casa. ¿Cómo que todavía no está limpia la casa? O esto, o sea, ¿por qué? Porque ya no vives solo. Entonces, si tú y yo entendemos que ahora este cuerpo ya no vive nomás tú, ahora en este cuerpo vive Jesucristo. En este cuerpo habita el Espíritu Santo. Mora el Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿no te da pena cómo está dentro? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que dice el dicho, no? Barre nomás donde mire la suegra. No, ya no puede ser así. Ahora tiene que ser, ¿sí? Algo que sea verdaderamente que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque estamos agradando a Él. Dice el 11. Y si el espíritu de aquel que se levantó entre los muertos, dice, a Jesús mora en vosotros, el que se levantó de los muertos, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. En otras palabras, el espíritu que vive en nosotros es el que hace la restauración. No significa que usted diga, no, ahora lo voy a limpiar yo, para que ahora sí mi Cristo esté a gusto en mí, para que el Espíritu Santo esté orgulloso de mí. No, tú tienes que decirle, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Límpiame. ¿Sabes qué, Jesucristo? Cámbiame. ¿Por qué? Porque si tú lo limpias, si tú lo arreglas, vas a volver otra vez a caer. Por eso la gente dice, oye, cada 6 meses tengo una caída, cada año tengo un resbalón. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos los has hecho tú. La intención es buena, pero los cambios los has hecho tú. Entonces ya no puedes estar haciendo tú los cambios. Tienes que permitir que el espíritu que vive y que mora en ti empiece a hacer los cambios para que esa obra sea permanente. 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí hay algo muy interesante. Nosotros estamos pasando por un proceso, ¿verdad? Lo hablo por Alejandro y por Ruth, mi hermana, en un proceso de recibir una herencia. Entonces, cuando tú eres heredero, tienes derecho a algo. Tú no eres heredero, si tú no eres hijo, no tienes derecho a nada. O sea, papá tenía muy buenos amigos, tenía muy buenas relaciones, pero no le dejó a nadie, a ellos no les dejó nada, solamente
a sus hijos. ¿Sí? Y entonces, ahora nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, nosotros tenemos una herencia. ¿Y qué es nuestra herencia? La misma herencia que tiene Jesucristo. Lo mismo que tiene Jesucristo, también ahora nosotros también lo tenemos a través de Él, porque somos coherederos. Somos parte de ese testamento. Dice, pero si padecemos juntamente con Él para que juntamente seamos glorificados. Y luego viene uno de los versículos que más nos gusta dentro de la Biblia, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. 31. Vuelve a hacer otra pregunta Pablo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí nosotros ya entendemos, ¿sí?, que ahora ya fuimos justificados, ahora ya tenemos la gracia, ya morimos al pecado, ya morimos al viejo hombre, ahora vivimos en un nuevo hombre y ahora toda nuestra vida ya no depende de nosotros, ahora depende de alguien superior, que en este caso dice que recibimos el espíritu de adopción, o sea, recibimos de nuestro Padre. Entonces, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Si Cristo fue el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra del Padre y el que también intercede por nosotros. Si tú te fijas, ya ahora ya no eres solo, ya no eres tú contra el mundo. Ahora eres Dios en ti contra el mundo. Ya no tienes condenación. Ya no hay nadie que pueda venir y apuntarte. Ya no puede venir nadie ni señalarte. Ya no puede venir nadie y acusarte. No puede venir nadie a causarte daño. Es más, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice el 35. Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, como está escrito, por causa de ti son muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. Regresándome al 35, ¿hay algo que nos pueda apartar de Jesucristo? Cuando veíamos que Romanos era un libro muy difícil, que era un libro muy pesado, que era un libro muy exigente, que era un libro muy denso en doctrina, como que era algo que venía y nos confrontaba, ahora viene y nos hace sentir relajados. ¿Por qué sucede eso? Porque hoy entendemos que ahora nosotros pasamos a ser hijos y el trato que se nos da son como hijos. Obviamente, si tú no quieres entender lo que te está diciendo el apóstol Pablo en Romanos, obviamente vas a vivir algo que se llama consecuencias. No es porque Cristo te dejó de amar, es porque tú no estás tomando el compromiso de aceptar esta justificación y este cambio de vida y esta muerte a tu ser humano y empezar una nueva vida en el espíritu. Entonces, tenemos que entender que para el que entiende, para el que afina su oído, para el que está atento a oír la voz de Dios, esto es un refrigerio. Para el que no, esto es un aguijón. Esto es algo que viene y te va a hacer llorar y te va a hacer sufrir. Pero cuando tú entiendes que ahora eres hijo y como hijo tienes que empezar a vivir una vida llena de plenitud. O sea, ¿cuántos papás sabemos aquí? ¿Cuál es nuestra prioridad número uno? Darle a nuestros hijos lo que ellos, no lo que necesitan, más de lo que necesitan.
Casi siempre les damos más de lo que necesitan. Nos vamos preguntando si se lo merecen. Tiene un huerco bien chiflado y le compró un PlayStation. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi hijo, porque le quiero dar todo lo que quiere. A veces nos pasa la mano. ¿Sí? Con Dios sucede lo mismo. Hay veces que Dios te da más. Y a veces tú piensas que te da más porque te lo mereces. No, te está dando de más porque simplemente eres su hijo. Entonces tú tienes que empezar a disfrutar eso con responsabilidad. ¿Por qué digo eso con responsabilidad? Pues tú sabes que en tu casa hay responsabilidades. Tú sabes que tus hijos tienen responsabilidades. Y si no se portan bien, disciplina. Entonces, papá Dios es igual. Entonces, Él quiere darnos todo, pero quiere que entendamos este principio viviendo en nuestras vidas. Dice que el apóstol Pablo nos detalla el propósito de Dios desde el principio, que vivimos, perdón, que vimos que Adán y Eva fallaron. Pero desde el principio, el propósito de Dios era tener una relación con el hombre. Vamos a ver 1 Corintios, ya estoy casi terminando. Dice 1 Corintios 15, 42 al 45. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Fíjate, se siembra corrupción y se resucita en incorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú y yo venimos a Cristo, venimos llenos de corrupción. Pero cuando morimos y resucitamos, resucitamos como hombres que ya no son corruptibles, que ya no tienen corrupción, ¿sí? Dice, se siembra deshonra y resucita gloria. Entonces, cuando tú vienes a Dios, eres una persona que causa deshonra. Pero cuando mueres y resucitas, ahora resucitas para la gloria de Dios. Dice, se siembra debilidad, pero resucita poder. Entonces, cuando tú vienes en delitos y pecados, vienes muerto por todo lo que has hecho en toda tu vida, vienes de vivir una vida llena de debilidad, vienes de vivir una llena vida de pobreza, de sufrir mucho. Dice que aquí vienes y mueres, se siembra debilidad, pero se resucita en poder. Dice, se siembra un cuerpo animal, un cuerpo humano, ¿sí? Pero resucita un cuerpo espiritual. Dice, hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho que el primer Adán, un alma viviente, o sea, Adán nomás vivía. Él comía la fruta y ahí andaba en el huerto y ahí andaba dando la vuelta, nomás vivía. Dice, pero no logró el propósito que Dios tenía para la creación. Pero dice que el postrer Adán, ese postrer Adán es Jesucristo. Dice, el postrer Adán es un espíritu vivificante. Y ya estoy en lo último y dice, vivificante, viene del verbo vivificar, que significa, fíjate, reanima, renueva, confronta, tonifica, aviva, estimula, excita y da vida a una cosa que ya estaba muerta. ¿Sí? En otras palabras, Jesucristo es quien nos da vida. Adán, que representaba la ley, él no nos pudo dar vida. Él nos trajo muerte y trajo un pecado que todos venimos arrastrando hasta que conocemos a Jesús. Y ha llegado el tiempo en que ahorita nosotros vamos a orar. Y yo te quiero preguntar, ¿todavía estamos o todavía estás viviendo como el Adán de antes? ¿Qué hacía Adán? Te voy a dar unos rasgos de las cosas que hizo Adán. Dice, fue un hombre que mostró su desobediencia a Dios. Dios le dijo, no comerás de ahí.
y comió. Fue un hombre que se excusó, un hombre que trajo una excusa y dijo, yo no fui, fue la mujer que tú me diste. Y vemos que fue un hombre que no asumió su responsabilidad. Fue un hombre que no se paró como lo que Dios lo había diseñado. Porque acuérdate, Dios fue muy enfático. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Adán no se parecía a Dios. Adán no mostró lo que tenía que mostrar. Podemos ver que hay una lucha en nuestro interior de querer morir a esa naturaleza, pero desgraciadamente nos agrada vivir en ella. Por lo regular, o sea, el pecado que tú o yo cometemos, al principio nos agrada, al principio nos hace sentir bien, porque si nos hiciera sentir mal no lo haríamos, o si no nos gustara no lo haríamos, pero nos gusta, lo disfrutamos en el momento, pero después ¿qué trae? Culpa, trae condenación, trae consecuencias. ¿Sí? Entonces, Romanos 8:1 dice que no hay condenación, pero dice que los que andan conforme al Espíritu. Entonces, hoy entendimos que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir caminando naturalmente o empezar a caminar al Espíritu. No podemos estar muriendo y resucitando y volviendo a morir. No, no, no. Es una vez para siempre. Y tenemos que empezar a entender que tenemos que reconocer que solo y únicamente a través de Jesús podemos morir a esa vida que está afectando nuestro destino. ¿Por qué? Porque mientras que tú y yo no entendamos el propósito de eso en nuestra vida, nosotros no vamos a poder llegar al punto que Dios quiere llegar. Haz 2 pasos para adelante y uno para atrás. Lo que ibas a hacer en poquito tiempo se va a convertir en años. Lo que iba a ser liviano se va a convertir en algo pesado. Entonces, tenemos que entender que la gracia de Dios es la que viene y nos habilita, no para cumplir nuestros deseos, sino para cumplir los deseos de Dios. Y cuando cumplimos los deseos de Dios, todo lo demás viene. Porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Dice Jesús nuestro Señor, ahora nos transmite una nueva vida. Y dice su palabra que en Él somos más que vencedores. ¿Qué significa ser más que vencedores? Esa ilustración o ese ejemplo a mí me lo dieron en la escuela dominical, así como sus hijos ahorita. Me decía, es como cuando vas a pelearte, pero tú ya sabes que vas a ganar. No tienes duda de que le vas a ganar. Bueno, así es espiritualmente. Todas las dificultades, todas las luchas que tú y yo enfrentamos ya están ganadas. ¿Por qué? Porque dice que somos más que vencedores. Y no existe nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Lo único que te puede apartar del amor de Cristo es que tú vuelvas otra vez a alimentar los deseos de tu carne. Y yo vuelvo a alimentar los deseos de mi carne. ¿Por qué? Porque vemos grandes hombres de Dios que cayeron. ¿Por qué han caído? Porque volvieron a alimentar sus deseos de la carne. No porque Jesús falló. No porque el propósito de Dios no se cumplió. Todo está en nosotros. Y ojo, todo está en nosotros no significa que es con nuestra fuerza.
significa que es con nuestra renuncia. Es decir, ¿sabes qué, Padre? Toma el control. Aquí está mi vida, ¿sí? Entonces, tú empiezas a dar cuenta que leer la palabra de Dios es lo que tiene vida para ti, tiene vida para mí. Entonces, hoy estamos leyendo Romanos y creo que es un libro muy hermoso en el cual te está llevando a un punto donde te puedes encontrar cada día más con tu Padre, que nos podemos encontrar cada día más con nuestro Dios. Te invito a que te pongas en tus pies y vamos a hacer una oración. Yo no sé cómo te sientas o en qué andas batallando, ¿verdad? Yo voy a orar por mí, ¿verdad? Y tú oras por ti. Y luego después voy a orar por ti. Y luego después tú oras por mí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? No esperes a que alguien ore por ti y suceda un milagro. Porque todo proviene a través de la fe en Jesucristo. Lo hablamos la vez pasada, que también lo dice Romanos. Entonces, ahora tienes que entender que lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz fue suficiente. ¿Para qué? Para cambiar tu realidad, para cambiar mi realidad, para llevarnos a una posición de extrema felicidad, de extremo contentamiento, a un nivel donde puedas disfrutar a tu familia como nunca la habías disfrutado, a un nivel donde puedas disfrutar a tu esposa, a tu esposo, a un nivel que nunca lo habías disfrutado. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la seguridad que tú estás en las manos de Dios. Y cuando tú y yo estamos en las manos de Dios, todo empieza a funcionar de una manera sorprendente. Entonces, últimamente hemos escuchado mucho esa palabra. Pero a un niño lo sorprende fácilmente. Y ese niño es feliz muy fácil. Entonces, hoy yo te invito a que tengamos esa misma mentalidad y dejemos que nuestro Padre venga y nos sorprenda. Que los años que has vivido tal vez han sido muy buenos, pero entiendas que los años que están por venir todavía van a ser mejores. Todavía van a ser mejores. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios cada día viene a cumplimiento. Y viene a cumplimiento porque tú entiendes más su propósito. Porque yo entiendo más su propósito. Eso se llama revelación. Entonces yo no sé qué Dios te está revelando a tu vida, pero lo que Dios está revelando a tu vida, empieza a permitir que Dios trabaje en ti. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por las palabras que el apóstol Pablo nos deja en esta epístola, Padre, donde viene y nos confronta y nos enseña nuestra incapacidad por poder lograr las cosas, donde viene y nos enseña la incapacidad de poder llegar a un punto donde tengamos una vida plena. Porque la única forma en que nosotros podemos llegar a tener una vida plena es muriendo a nuestro hombre anterior y permitiendo que el hombre nuevo nazca en nuestras vidas. Padre, te pido que ese hombre nuevo pueda nacer en nuestras vidas y que ahora nosotros podamos entender que ahora coexistimos con Jesucristo, entender que ahora Él vive en nosotros y entender que ahora Él tiene el control de nuestra vida, Él tiene el primer lugar en nosotros. Padre, te doy gracias porque ahora somos herederos, coherederos con Jesucristo. Y podemos obtener tu gracia, podemos obtener tu perdón, podemos obtener, Señor, ese gozo y esa felicidad y cada uno de los frutos del Espíritu en nosotros. Pero tenemos que dejarlo en ti, debemos dejarlo en tus manos, Padre. Lo dejamos y lo ponemos delante de ti, Padre, confiadamente, Padre.
Señor, te pido que esta semana sea una semana extraordinaria. Señor, donde los cambios, Señor, vayan sucediendo día tras día, Señor. Donde la maduración en nuestras vidas cada día vaya llegando y cada día, Señor, esa revelación nos haga entender qué cosas tenemos que dejar ir y qué cosas nuevas tenemos que adoptar y hacer parte de nuestro nuevo estilo de vida, Padre. Padre, te entregamos nuestro viejo estilo de vida. Hoy declaramos que es muerto en ti. Pero hoy también declaramos que resucitamos, Señor, como un nuevo hombre, como una nueva mujer, Señor, como un nuevo esposo, como una nueva esposa, como un nuevo hijo, Padre. Señor, te doy gracias porque sé que el que ha empezado la buena obra no va a parar hasta que la perfeccione, hasta que la termine. Señor, aquí estamos. Trabaja en nuestra vida, trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones. Señor, haz lo que tú tengas que hacer para que esta palabra se vuelva una realidad en nosotros. Te damos gracias. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues así como usted está ahí, estoy por despedirme de la gente que está viéndonos en Facebook, ¿verdad? Les mandamos un saludo. Si necesitan platicar con alguien, pueden mandarnos un mensaje, ¿verdad? Y lo vamos a contestar. Contestamos todos los mensajes. Esta semana fue una semana de muchos mensajes, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios porque sabemos, ¿verdad?, que somos llamados a ayudar al que necesita esa ayuda, ¿verdad? Entonces, gente que nos está viendo, los bendecimos y esperamos que se conecten a las 2 de la tarde, a hoy.